Puse mi rostro como un pedernal. Por la senda del dolor, fuiste tú por mi Señor. Oh, cuán grande fue tu amor, tuyo soy, Señor, tuyo soy. Nuestro título viene de una frase de la profecía de Isaías. Está en Isaías 50 del 5 al 7. Profecía que, si la unimos a las otras de los libros del Antiguo Testamento, nos dan un cuadro de todo lo que el Señor Jesucristo sabía que le iba a acontecer al subir a Jerusalén, pues no ignoraba las Escrituras. Y aún así, prosiguió adelante, firme, sereno y sin titubear. El evangelista escribe así este momento, usando palabras que confirman la profecía. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Verdad que nos habla de la razón de su firmeza? Pues leemos, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús sabía todo lo que le acontecería en Jerusalén, pero menospreció el oprobio y no puso su mirada en los dolores y sus sufrimientos, sino en el momento en que sería recibido arriba como triunfador y se sentaría a la diestra del trono de Dios. Volvamos a la profecía de Isaías. Vamos a aprender 5 lecciones. Primera, dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Versículo 5. La ley dada por Moisés decía que si alguno se comprometía a servir a su amo por amor, su amo horadaría su oreja con una lesna y sería su siervo para siempre. Esto va con otra cita que leemos de Cristo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7 y 8. La segunda lección viene de la frase, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. Muchos fueron los sufrimientos que enfrentaría, y aún sabiéndolos, siguió adelante sin volver atrás. La Biblia describe así este momento, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. La tercera frase que entender es, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Versículo 6. ¿Cómo habrían dolido las palabras soeces de burlas, injurias y hasta blasfemias que escuchó el Hijo de Dios, cargando su cruz rumbo al madero? Algunas de estas frases fueron diseñadas por Satanás para provocar su desobediencia, pero
no retrocedió, siguió firme hasta cumplir con todo lo que le había venido a este mundo a cumplir. La cuarta lección saldrá de aquí. Jehová el Señor me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Detengámonos a pensar, ¿cómo lo ayudó el Señor? No fue haciendo menor la carga. No fue eliminando una de las pruebas por las que habría de pasar. No fue reduciendo el grado de dificultad. Ni siquiera yendo a su lado todo el camino. Pues el Señor tuvo que clamar, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. En el momento más difícil, estuvo solo. Dijo, sé que no seré avergonzado, pues sabía que si pasaba la prueba, sería resucitado y dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Filipenses 2, 10 y 11. Por eso leemos, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5, 7. Captemos de esta cita la intensidad de su oración al que lo podía librar de la muerte. El objetivo de este y los siguientes capítulos es que nos acerquemos más a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La tarea parece paradójica. Conocer lo que excede a todo conocimiento. Pero entendámoslo así. No es algo que se va a conocer por oír conferencias, por asistir a cursos o por lectura de libros, sino algo que deberá entenderse al ser fortalecidos con poder en el hombre interior y al habitar Cristo por la fe en nuestros corazones. Efesios 3, 16 al 19. Es decir, no es la mente, sino el corazón. Y éste lo aprende al practicar el amor de Cristo. Esto es algo sumamente urgente si hemos de obedecer el mandamiento nuevo del Señor Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo dijo 3 veces. Juan 13, 34, Juan 15, 12 y 17. Entonces, antes de medir cómo nos amamos unos a otros, o mejor, antes de ponerme a evaluar si yo amo en verdad a mis hermanos, es indispensable, tal vez obligatorio, como conocer cómo Cristo me amó a mí. Dicho de otra manera, este es el patrón contra el cual he de medir mi amor y contra ningún otro. Y Dios me permite que lo haga hoy, antes que llegue a la eternidad y sea Él quien sea el juez. Revisemos las 5 lecciones que ya estudiamos. Y empecemos con la 5ª. Meditemos en la intensidad
de la oración de Cristo en los días de su carne. Hebreos 5:7. Cuando se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7, y participó de carne y sangre, Hebreos 2:14, y aceptó nuestras debilidades, para que así fuera tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. La lucha contra Satanás y contra la muerte fue real. Luchó en mi lugar con mis limitantes y usando solo los recursos que Dios me ofrece a mí. Leemos que oraba al que le podía librar de la muerte. Pero no fue la muerte física, porque leemos, Él gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9. Entonces, es la sentencia de muerte que está sobre todo aquel que peca. Ezequiel 18:4. Sabemos que Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre, Juan 6:38, y que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia, Hebreos 5:8. Entonces, oraba buscando la ayuda de Dios al ser tentado a nuestra semejanza. ¿Para qué? Porque no conoció pecado, pudiera ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Vayamos ahora a la primera lección. Leíamos, me abrió el oído, que se lee también así, me preparaste cuerpo, y he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:5-7. Este es el punto más difícil de entender. Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí necesitamos detenernos para entender y separar qué es lo eterno y qué fue lo temporal, sin que se perdiera lo eterno. Lo eterno. Cristo es Dios de eternidad a eternidad. Lo temporal. Cristo se despojó a sí mismo, es decir, decidió en los días de su carne no usar lo que es de Él como Dios, para tomar forma de siervo y aprender la obediencia. La acción del Padre, hacer que una virgen concibiera y diera a luz un hijo. Así, Cristo fue hecho semejante a los hombres. La acción del Hijo, humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las lecciones 2 al 4 nos recuerdan las decisiones que se tomaron antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo nació en Belén, creció en Nazaret y fue bautizado en el Jordán, ya sabía los detalles de todo lo que sucedería camino al Calvario. ¿Qué lo hizo poner su rostro como un pedernal y seguir paso a paso por la senda del dolor sin volver atrás? Y aún sabiendo todo lo que sufriría, su amor por ti y por mí lo hizo sufrir dolor en su cuerpo
dolor en su alma, pero más, dolor en su espíritu. Así lo entendemos cuando se oyó clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marca en tu corazón esta realidad. Nosotros enfrentamos este mañana tan incierto sin saber lo que a cada uno de nosotros acontecerá, pero podemos hacerlo sabiendo que Cristo estará a nuestro lado. Cristo enfrentó el mañana sabiendo cada detalle de su futuro, que incluía sufrimiento, dolor, lágrimas y soledad, pues en el momento más duro para él, cuando sería cargado con nuestros pecados, Dios lo dejaría. Ya estaba profetizado en el Salmo 22, 1 y 2. Él clamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Pero lo más difícil comprender es que lo que hizo en el cuerpo que Dios le preparó, y gustando de las limitantes que nosotros, los hijos de Adán, tenemos, de inicio, eso que nos sorprende es su vida de oración. No daba un paso, ni tomaba una decisión, ni hacía un milagro, sin que primero se comunicara en oración con su Padre. Para confirmarlo, busque las veces en los evangelios que subrayan que el Señor se apartó para estar a solas y orar a su Padre. Y pregúntese, en la eternidad, como Padre y Hijo que son uno, ¿tendrían la necesidad de orar? Otro punto que marcar es: el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. También, al iniciar su ministerio, Él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4, 1 y 18. Y como resumen del propósito de dar su sangre en nuestro rescate, leemos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. Notemos que, como se despojó a sí mismo, necesitó de la ayuda del Espíritu para ofrecerse sin mancha a Dios. Pero el tercer recurso que necesitó en los días de su carne para vencer la tentación y prepararse y presentarse sin mancha a Dios fueron las Escrituras. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, su defensa se basó en usar la palabra de Dios y decirle con fuerza, con exactitud y con claridad al tentador: escrito está. Toma nota que para presentarse sin mancha a Dios, Cristo necesitó de la oración, el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras. Esto debe confirmarte lo real de su lucha, lo profundo de su amor y el costo de tu redención. Meditar en ello. Debes sembrar en tu corazón estas tres verdades. Primera, lo real y lo grande de tu condenación, la muerte, por tu pecado. 2,
debe decirte cuánto vales para Él. Y 3, lo fiel del compromiso que Él espera nazca en ti al entender cuánto te amó. ¿Qué tan ciertos son para ti estas palabras? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Examina tu corazón para ver si amas al Señor Jesús con la profundidad, con la sinceridad y en verdad, tal como Él te amó a ti. Pues es lo menos que Él espera de ti. Oremos. Dios nuestro, qué maravilla. Y eso que es más allá de nuestra comprensión, lo podemos hacer si pensamos en lo que es el amor. Cuánto nos amó, que aún sabiendo los sufrimientos, Cristo siguió adelante, sin volver atrás. Y eran pruebas difíciles. Era una deuda enorme la que tenía que pagar. Y Padre, comprendiendo esto, no podemos menos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Haznos llegar a este compromiso. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.